Tenemos como ponentes a María Macías Jara, en primer lugar, que es doctora en Derecho y profesora de Derecho Constitucional en la Universidad Pontificia de Comillas, y tiene un máster, un posgrado de Derechos Humanos en la Universidad de Alcalá de Henares. Ahora mismo lleva años investigando sobre el valor, el principio y el derecho de igualdad, la igualdad de género y el punto de inflexión entre los derechos fundamentales y los derechos sociales para su máxima garantía. Su ponencia está titulada La plena igualdad como garantía de los derechos sociales y la proyección de la solidaridad. Tienes la palabra. Gracias. Bueno, en primer lugar, agradecer al profesor Ausín y Peña contar conmigo para esta tarde y también por la organización de este octavo ya simposio. Y bueno, dada la jornada que llevamos, venimos hablando de que seáis buenos conmigo porque me toca la sesión del café. Claro, no es muy agradable. Bien, voy a intentar no hacer una exposición en toda regla, sino más bien compartir con vosotros y con vosotras unas reflexiones y sobre todo unas dudas acerca de un tema que no es nuevo, no es novedoso, pero que yo creo que no está resuelto y que en todo caso plantea un debate siempre vivo. Y es precisamente la tradicional conceptualización de los derechos que ha optado por mantener una clasificación de los derechos en derechos sociales por un lado y en derechos fundamentales por otro. Parece que además esta aparente clasificación viene a dividir como dos grupos de inicio irreconciliables. Sin embargo, yo creo que es una clasificación de partida artificial, o más artificial que natural, y que no se desprende del derecho internacional. Por lo menos así parece que subyace de la Declaración Universal de Derechos Humanos, que nos habla del principio de indivisibilidad de los derechos. El hecho de que la proyección de la Declaración Universal de Derechos Humanos se haga en dos pactos, uno, como sabéis, de derechos civiles y políticos y otro de derechos económicos, sociales y culturales, creo que no justifica o no explica por qué tradicionalmente han adquirido mayor fuerza vinculante y mayor eficacia unos derechos en detrimento de otros. De hecho, en este sentido, la Conferencia de Derechos Humanos de Teherán de 1968 nos plantea que los derechos humanos y las libertades fundamentales son indivisibles, resultando imposible el disfrute completo de los derechos civiles y políticos sin el de los derechos económicos, sociales y culturales. También se pronuncia en ese sentido el protocolo facultativo del 2008 del Pacto Internacional de Derechos Sociales, Económicos, Sociales y Culturales, y también tenemos que apelar a la formulación de los preámbulos de ambos pactos que se plantea en idénticos términos, ambos haciendo depender los derechos de la idea de dignidad humana. Así, por lo tanto, de la nota de indivisibilidad nace una primera premisa, y es esta dignidad del ser humano y dos consecuencias. Por un lado, la interconectividad o interdependencia de los derechos y por otro lado, la igualdad. También se pronuncia en este sentido la Declaración de Derechos Humanos de Viena de 1993, que resalta que todos los derechos humanos son universales, indivisibles, interdependientes y están relacionados entre sí. Habla que hay que dotarles a todos ellos del mismo peso. Así pues, la indivisibilidad se refiere a una globalidad, a un conjunto de derechos, a un todo en el que quizá las clasificaciones que intentan compartimentar los derechos no tienen demasiado éxito o utilidad. Parece que la más admitida, la más querida entre las clasificaciones, parece que es la que implica algunos contenidos estructurales, es decir, la que admite derechos de defensa por un lado, o también llamados derechos de libertad. Yo particularmente prefiero la denominación, si es que hay que optar por una, de derechos de defensa, y por otro lado derechos de prestación. En principio tenemos que pensar que esta clasificación estructural no va a influenciar tanto en la eficacia de los derechos y en su fundamento, que hemos dicho que en principio parten de ese principio de indivisibilidad de la Declaración Universal de Derechos Humanos y de la dignidad humana, sino que van a afectar probablemente más al pleno ejercicio en el que se van a configurar o de la manera en la que se van a conseguir configurar esos derechos. Se ha afirmado también que la categoría de derechos sociales carece de sentido porque no en todos los casos sirve para identificar un grupo de derechos respecto de otro. Incluso, a mi juicio, también sería inútil intentar
mantener sobre un mismo derecho una parte o una clasificación que habla del derecho como fundamental, mientras que su materialidad nos convierte al derecho prácticamente en, perdón, valga la redundancia, impracticable. Esto ha sucedido en buena parte, creo que con el principio del derecho de igualdad. Tradicionalmente, como sabéis, se ha clasificado la igualdad jurídica como un derecho de defensa, como un derecho de libertad, mientras que se ha clasificado la igualdad material o la igualdad real como un derecho de prestación o un derecho social. Asimismo, pensamos que si todos los derechos tienen su fundamento en la dignidad de la persona, la dignidad está asociada a una idea de libertad, una libertad en el sentido de autodeterminación o autodesarrollo libre de la propia decisión. Esa libertad también adquiere una vertiente real e incluso social. Por lo tanto, el cumplimiento de las expectativas de dignidad implican un mínimo básico para soportar y cubrir la propia existencia, que a su vez requiere de igualdad y de justicia. Se plantea que aunque se difuminen las diferencias entre derechos sociales y derechos fundamentales, estos han de tener algunas peculiaridades, porque parece que se resiste a perder al menos su denominación. Una de esas peculiaridades parte de la base de que hay una diferencia importante entre el ideal que quiere cubrir el derecho social y la realidad que subyace en él. Esa diferencia vendría a explicar por qué, al parecer, los derechos sociales son poco subjetivizables, digamos, poco justiciables. Esta teoría parte de la base de que los derechos sociales no son o no pueden ser o no son buenos candidatos para ser derechos subjetivos. Sin embargo, yo tengo dudas de si esto realmente afecta a la eficacia, si estamos diciendo que el derecho social y el derecho fundamental tienen misma eficacia y parten de la Declaración Universal de Derechos Humanos y parten de sendos pactos y parten de la dignidad humana, si realmente esto afecta a la eficacia o simplemente cuando hablamos de derechos sociales lo que queremos decir es el despegar o el activar el mecanismo de la intervención de los poderes públicos del Estado para hacer efectivo el derecho. Si entramos en esto de nuevo ante nuevas categorías, y es volver a hacer una división entre aquellos derechos sociales que están condicionados, por lo tanto, a la actuación del Estado. Pero creo que en este plano la división entre derechos sociales y derechos fundamentales tampoco nos da demasiadas respuestas, porque finalmente también hay derechos fundamentales que requieren de la intervención del Estado y por lo tanto su ideal y su realidad también distan al mismo nivel que muchos de los derechos sociales. Así pues, parece que entonces podemos concluir que los derechos sociales sí pueden ser derechos subjetivos, y en todo caso puede que el hecho de que un derecho sea subjetivo o no lo sea no depende tanto de compartimentar el derecho en derecho social o en derecho fundamental, sino quizá depende de la concreción que el legislador haya hecho o haga de ese derecho. De manera que la configuración del ideal o del querer ser de ese derecho como un derecho subjetivo en el fondo es lo que supone es el alcance, la limitación y la concreción del derecho en cuanto a su concepto. Una situación que en todo caso podría afectar a la justiciabilidad del derecho y al valor de la justicia, porque esto es deseable que provenga del legislador y no tanto de un juez, ¿no? Parece que si seguimos con estos razonamientos encontramos como unas premisas que nos llevan a establecer que los derechos fundamentales son los justiciables, por lo tanto los derechos sociales no son justiciables y por lo tanto los derechos sociales no son derechos fundamentales. O incluso otra premisa en ese sentido, que diría que los derechos fundamentales subjetivos, como hemos llamado de defensa, son justiciables, los derechos sociales no son derechos fundamentales justiciables ni subjetivos y por lo tanto finalmente los derechos sociales no son justiciables. Es decir, un montón de premisas que podemos mezclar entre sí que nos dan como resultado finalmente que los derechos sociales no parece que puedan ser justiciables. Y claro, esto directamente nos lleva a romper con este principio de indivisibilidad de los derechos y con ese fundamento que hemos dicho que es común a todos los derechos, los civiles y políticos y los económicos, sociales y culturales. De manera que la clasificación que decíamos que nos podía medio servir, que era la estructural, ya no tiene sentido porque aquí tenemos que partir de una clasificación directamente sustancial, de manera que diríamos que los derechos sociales y los derechos fundamentales tienen diverso fundamento, tienen diversa eficacia, tienen diverso
no están apoyados por igual en la dignidad humana y por supuesto tienen diversas consecuencias, efectos jurídicos, garantías, etcétera, etcétera. Además, nos lleva a la idea encadenada y tradicional también de que en buena parte los derechos de defensa, los derechos fundamentales estarían sujetos al valor de libertad, ¿verdad? Mientras que los derechos sociales estarían sujetos al valor, pues como la hermanastra o algo así, valor igualdad, porque es el valor que nos materializa la realidad de los derechos. Creo que esta fragmentación de los valores también es innecesaria e insostenible. Por lo tanto, partimos de que es necesario un nuevo cambio de paradigma, una nueva visión que interconecte los valores y también los derechos. Inicialmente, como es sabido, la libertad es el valor con mayor grado de proyección, mientras que la igualdad ha quedado como un valor rezagado tradicionalmente por la compartimentación de la que hablábamos antes. Y parece entonces que los valores que sirven a los derechos sociales son el de igualdad material, el de solidaridad y a lo sumo un cierto valor de libertad fáctica. Sin embargo, a mi parecer resulta muy difícil establecer una libertad que no conlleve o incluso a la que no le preceda la igualdad. A su vez, además, esta igualdad activa el valor de justicia. Y entre ellos parece que un elemento o un hilo conductor, un elemento conductor podría ser la solidaridad. Sabéis que la solidaridad no es un valor superior que esté expresamente contenido en la Constitución, no está expresamente contemplado por el constituyente en el artículo 1.1 de la Constitución, pero yo creo que está inmerso en todos los valores que subyacen en este artículo 1.1, porque de alguna manera se establece un bucle, una especie de bucle, donde la libertad nos va a llevar inevitablemente a la igualdad fáctica, a la justicia, al pluralismo político, y todo ello conectado con la solidaridad. Creo que puede ser, por un lado, un punto armonizador de los valores y un eje vertebrador de los derechos. Tradicionalmente se ha mantenido una fuerte dicotomía entre igualdad formal, como sabéis, e igualdad jurídica, mejor, igualdad material, igualdad sustancial, incluso llegando a estabilizarlas en un plano contrapuesto entre sí, aunque es mayoritaria la doctrina española que ya ve la igualdad real como un correctivo de la igualdad formal, y también existe parte de la doctrina que opina que son incluso dos monedas de la misma, perdón, dos caras de la misma moneda, o incluso una misma igualdad, ¿no?, que confluye o que no puede ser diferenciada entre ellas. Resulta, creo que complejo imaginarse una igualdad que de alguna manera pueda proclamarse, pero que no pueda realizarse. Me parece que esto no puede tener lugar. Pero la materialidad de los derechos creo que no solo es una exigencia, algo se ha dicho esta mañana, del Estado social, sino también creo que es una exigencia del Estado democrático. La libertad y la igualdad, por lo tanto, creo que han de ir de la mano, no pueden ser categorías opuestas, pues la libertad como valor fuerte, si queremos, deja de serlo cuando no tiene igualdad. O por decirlo de otra manera, solo es posible defender y realizar una libertad igual. Esto creo que puede ejemplificarse muy fácilmente con la evolución legislativa que ha tenido la igualdad, por ejemplo, de hombres y mujeres, por ejemplo, en concreto el principio de presencia equilibrada. Yo creo que el principio de presencia equilibrada es una consecuencia de la materialidad de la igualdad y que, sin embargo, responde a una premisa del Estado democrático. Y de esta manera armamos ese bucle con todos los valores y principios y uniendo derechos sociales o derechos de defensa o derechos fundamentales. Como hemos dicho, la función del principio de solidaridad es la de activar mecanismos de integración social, y creo que la garantía de los derechos sociales no puede llevarse a cabo si no es interconectando, como decíamos, todos esos valores. Claro, el problema que surge es siempre cómo exigimos los derechos sociales. El problema siempre es esa parte de derecho subjetivo, de accionar el derecho social como un derecho individual ante los tribunales. Aquí, de nuevo, subyace esa idea de la diferencia o la distancia que hay entre el ideal y la realidad a cumplir o a cubrir por un derecho social. Claro, yo no sé si, y esto es una duda que planteo, una reflexión, si lo realmente insalvable es pretender, por así decirlo, la cuadratura del círculo. Es decir, que quizá lo que estamos haciendo mal es intentar garantizar
los derechos sociales de la misma manera que garantizamos los derechos fundamentales, pero esto no significa que no sean justiciables. Creo que no es obstáculo el hecho de que los derechos tengan la misma esencia, que tengan la misma eficacia y que tengan la misma virtualidad, no es obstáculo para dotarles de garantías diferentes, puesto que a lo mejor unas garantías para unos derechos sirven y les protegen de una manera, pero no sirven para todos ellos. Por tanto, esa cuadratura del círculo nos lleva a empeñarnos, creo, en realizar un encaje jurídico de los derechos sociales a nivel judicial o a nivel de garantías, que de no conseguirlo lo que nos conduce es a ignorarlos por la otra parte, y creo que ni lo uno ni lo otro, habrá que conseguir algo intermedio. Por lo tanto, es necesario buscar garantías que desde la construcción del Estado social impliquen a todos los poderes públicos. Me parece que una máxima implicación entre los poderes públicos responde a una mayor coordinación entre el poder legislativo y el poder ejecutivo. Me parece que es necesario adoptar una mayor humildad por parte del poder legislativo y, por otro lado, una mayor adecuación del ejecutivo a lo legislado. Los derechos sociales, por lo tanto, han de garantizarse y han de exigirse no solamente a través de las garantías judiciales, sino también a través de la acción del legislador. Y creo que la acción del legislador tiene que poder también, de alguna manera, exigirse o compeler al legislador. Claro, es complejo porque en nuestro ordenamiento jurídico no tenemos la figura expresa de la inconstitucionalidad por omisión, que existe en algún otro ordenamiento jurídico, pero el Tribunal Constitucional ha utilizado en muchas ocasiones fórmulas para compeler al legislador y para decirle si está haciendo bien las cosas, si no las está haciendo bien, si ha tardado demasiado tiempo en hacerlas o si puede hacerlas cuando no las hace. Y creo que esto ha de utilizarse más sin pudor, sin miedo. Creo que el Tribunal Constitucional es, en nuestro ordenamiento jurídico tal y como está configurado, la figura que puede realmente intentar dotar de eficacia en este plano, en este sentido, a los derechos sociales también. De manera que se produce una especie de digamos, actuación del legislador que tiene que estar a veces condicionada a los recursos. Lo que pasa que yo no sé si esto también es una excusa lo suficientemente potente para que dejen de realizarse los derechos sociales. Me parece que surge en este punto una tensión que ha apuntado Alexi cuando ha hablado de la paradoja de la igualdad entre el legislador y el Tribunal Constitucional. Y el problema es que lo que no es posible es que el legislador no actúe cuando tiene que actuar, porque la no actuación del legislador de alguna manera nos lleva a la vulneración permanente del derecho que esté en juego, bien sea este fundamental o social. Pero claro, tampoco es posible que actúe sin límites. El legislador debe de intentar conocer cuál es la situación económico-financiera para adaptar los recursos a la legislación. Y tiene que llegar a ese equilibrio, y creo que se le puede exigir y se le tiene que exigir que llegue a ese equilibrio. Si no, de alguna manera dejamos o vaciamos de contenido no solo derechos fundamentales, sino también derechos sociales. Yo creo que, por ejemplo, podríamos fijarnos en este punto con la ley de dependencia. Me parece que podría ser un ejemplo sobre esta cuestión. Creo que el legislador, por tanto, está obligado, tiene una obligación a actuar, y que esa obligación parte de la propia Constitución, del artículo 1.1, claro, cuando hablamos cuando la propia Constitución nos habla de que España es un Estado social y democrático de derecho, desde el artículo 9.9 en general, ¿no? El 9 nos habla de la vinculación de los poderes públicos a la Constitución y al resto del ordenamiento jurídico, y también desde el propio capítulo 3 de la Constitución, cuando habla de principios rectores de política social y económica dirigidos prácticamente en su mayoría como destinatario a los poderes públicos. Bueno, finalmente lo que nos queda por comentar es que el mayor problema que encuentra la doctrina y en el que se queda la doctrina para justiciabilizar los derechos sociales es el artículo 53 de la Constitución, cuando nos habla de que estos derechos no pueden acudir en amparo al Tribunal Constitucional. Lo que pasa es que yo creo que esto se le da una importancia también excesiva, puesto que el amparo no es la última ni la única, desde luego, garantía que existe para
para proteger los derechos. Es más, al contrario, es una garantía subsidiaria y es una garantía excepcional. Por lo tanto, los derechos, bien sean sociales o bien sean fundamentales, deben de quedar garantizados en la vía ordinaria. Otra cosa diferente es que para algunos y para algunos otros se utilicen mecanismos o mecanicidades diferentes, pero esto no es óbice para no considerarlos justiciables o para no considerarlos eficaces o para no considerarlos garantizados o protegidos. Asimismo, el Tribunal Constitucional ha otorgado una protección indirecta a muchos de los derechos de prestación. Desde luego, podemos imaginarnos derechos al trabajo, derecho a la seguridad social, el derecho a la educación, es obvio porque está en el artículo 27 y es el único de los derechos de defensa que figuran a su vez como derecho de prestación, aunque podemos también advertir múltiples facetas del derecho a tutela judicial efectiva, del derecho de igualdad, etc. Pero no solamente en estos aspectos, sino también esa protección indirecta se ha visto dada por el Tribunal Constitucional ampliando en algunos casos los contenidos de los derechos sociales en aras de encajarlos en derechos fundamentales o en otras ocasiones vinculando directamente el contenido del derecho social al derecho fundamental. Por ejemplo, lo conocemos todos el caso a raíz de la sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos del caso López Ostra, y luego esto ha llevado a sentencias del Tribunal Constitucional en materia de contaminación acústica y medio ambiente y derecho a la integridad física y moral e intimidad incluso. También lo ha hecho con la protección a la salud y la integridad física y moral, lo ha hecho con vivienda y con integridad física y moral, lo ha hecho con protección de la familia, por supuesto con tutela judicial efectiva y con igualdad. De manera que esa protección del Tribunal Constitucional a los derechos sociales está en su propia base, en su propia esencia. Es el mismo el que, por tanto, no está discriminando, no está compartimentando, simplemente es un mecanismo diferente el que tiene para protegerlos o para pronunciarse sobre ellos. Bien, creo que la clave, por lo tanto, no pasa por inventar derechos, creo que ya los tenemos, creo que lo que hay que hacer es reinterpretarlo, creo que hay que remover las categorías, articular un pacto nuevo y dejar de observar a los derechos como derechos de defensa permanentes, sino también llevarlos o elevarlos a los derechos de protección efectiva. Creo que la utilidad del derecho también tiene que alcanzar a la Constitución, no solamente a las normas, al resto del orden jurídico, a las normas que están por debajo de ellas, sino también tiene que alcanzar a la Constitución, porque la Constitución también debe ser dúctil en este sentido. Los derechos económicos, sociales y culturales son exigibles, por lo tanto, injusticiables, y han de serlo porque fijan los límites mínimos en los que debe basarse el Estado para el funcionamiento de sociedades más justas, y por lo tanto aquí conectamos también no solamente el valor libertad e igualdad del que hemos hablado en conjunción con la solidaridad, sino también el valor de justicia y por supuesto el pluralismo político, y finalmente esa conexión nos lleva al fundamento de la dignidad humana y a hablar de que todo ello va a producir una mejora en la calidad de la democracia y va a producir una garantía y una seguridad de las expectativas constitucionales en aras de un Estado mejor, social y democrático de derecho. Muchas gracias. Tenemos 10 minutos para el debate. Lorenzo. Bueno, yo no puedo simpatizar más con la ponencia, que va absolutamente en el sentido del libro que escribimos Checho Usín y yo sobre los derechos positivos, un alegato de su rango, de su justicialidad, aunque aporta una serie de complementos y de argumentos jurídicos sumamente interesantes que no figuraban en nuestro trabajo. Solo tengo un desacuerdo, ahora voy a decir el que es, pero primero el acuerdo. Considero que todo lo que has dicho, María, es enormemente interesante y particularmente una idea sumamente audaz. Me figuro que habrá quien se asuste un poco, y es que la propia Constitución debe ser interpretada según los valores superiores, los principios, y que no solamente el ordenamiento infraconstitucional, sino el propio constitucional está obligado a sí mismo, en cierto modo, esto he dicho paradójicamente, ¿no? Y desde el momento en que ha constitucionalizado, aunque a mi juicio de manera insatisfactoria, insuficiente, pero bueno,
ha constitucionalizado esos derechos está obligado a interpretarse de conformidad con ellos. Y que efectivamente el derecho de amparo, que tanto se ha dicho, puesto que no hay derecho de amparo, no son verdaderos derechos. Esto no es verdad. Primero, son justiciables de muchos modos, porque el juez está obligado a, en caso de un juicio de desahucio, a tener en cuenta el derecho a la vivienda como un derecho constitucional y, por tanto, en la medida de lo posible, interpretar la ley de la manera más favorable posible para que se asegure el derecho a la vivienda, el derecho al trabajo, el derecho a la asistencia médica, todos los derechos de prestación o derechos de bienestar, como nosotros los llamamos, reconocidos en la Constitución, u otros que no tienen reconocimiento expreso, pero que en fin, no están conectados. Por ejemplo, la Constitución no reconoce el derecho a la alimentación, pero creo que nadie dudaría en que es uno de los derechos fundamentales y que tiene que garantizarse de diversos modos, según las circunstancias. Y la vía de, desde luego, como un gran entusiasta de una variante del constitucionalismo, considero que efectivamente los tribunales constitucionales son decisivos, lo han sido, además históricamente se puede demostrar desde la Segunda Guerra Mundial para acá cómo sería el ordenamiento real y cómo lo es en función de la actuación de los tribunales constitucionales. En Bélgica no hay tribunal constitucional, que yo sepa, hay Tribunal Supremo y no se prevé en principio la posibilidad de que el Tribunal Supremo sancione al legislativo, y lo ha hecho. Lo ha hecho. Una señora sufrió un juicio y el juicio se demoró no sé si 12 años, bueno, sufrió un gravísimo quebranto. Pues. Llegó a juicio al Estado belga por la lentitud de su justicia debida a la falta de medios, un derecho de prestación definitiva, de tener acceso a la tutela judicial. Y el Tribunal Supremo condenó al Estado belga y por tanto al legislativo, y obligó a legislar para dotar de medios, porque el problema es que no estaba pendiente de votarse una ley tal, pero habían pasado tal tiempo y no se había hecho. El Tribunal Constitucional Español ha sido un poquito carente de valentía, digamos. Es verdad que se ha atrevido un poquito varias veces a insinuar, pero yo pienso que la Constitución tampoco le prohíbe, o sea, no le concede una sanción al legislativo por omisión, pero tampoco se la prohíbe expresamente, que yo sepa, que yo recuerde, y podía dar pasos en ese sentido. Se produciría una pequeña mutación constitucional y yo creo que ensayos como el tuyo, si ojalá que cundieran y entre el constitucionalismo eso tuviera buena acogida, pues yo creo que podían alentar a la Constitución. Mi única discrepancia, digo, es en lo de la indivisibilidad. Eso como desideratum está muy bien, pero como realidad no es cierto. El emperador Justiniano prohíbe en el digesto que nadie encuentre contradicciones entre sus leyes. Bueno, él puede prohibir que se encuentren contradicciones entre sus leyes, pero las hay. O sea, las declaraciones pueden declarar que los derechos son indivisibles, pero son divisibles. Y la prueba de que son divisibles, no ya los de bienestar con los de libertad, sino unos de bienestar con otros y unos de libertad con otros. Por ejemplo, la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789 no reconoce ni la libertad de reunión ni la libertad de asociación,
ni la libertad de residencia, ni la libertad de desplazarse, pues, y sin embargo es lo que todavía hoy en Francia se constituye como núcleo básico de libertades. Por tanto, puede haber libertad de expresión sin libertad de reunión y viceversa. Hay divisibilidad. Otra cosa es que, como desideratum, deben interpretarse como si fueran, o tendiendo a que sean indivisibles. Bueno, sería mi opinión. Adelante. Bueno, muchas gracias, porque la verdad es que es un placer oírte siempre esa facilidad que tienes de exponer. Bueno, es que toda tu primera intervención estoy de acuerdo contigo y claro, es complicado en nuestro ámbito jurídico, dada esa falta de inconstitucionalidad por omisión, desde luego anular la capacidad para decidir de la discrecionalidad. También hablábamos de la discrecionalidad del legislador. Lo que pasa es que, claro, hay un momento, yo creo, que esto no está escrito desarrollado aquí en otro trabajo que estoy con hay un momento en el que la discrecionalidad del legislador se convierte en arbitrariedad. En el momento en el que su inactuación consigue que se continúe vulnerando un derecho, me da igual si lo queremos llamar de defensa, de prestación o de lo que sea. Claro, pero esto en mi área no es pacífico, no es apoyado en absoluto. Por lo tanto, claro, esta complejidad nos encuentra a irnos, yo creo, a irse a la doctrina al otro lado contrario, ¿no? Que es decir, bueno, pues si no podemos encajar a los derechos sociales en la protección de derechos fundamentales, entonces dejémoslos allí, ¿no? Que se pierdan, o que quien pueda que los proteja y quien no los proteja. Pero, claro, lo que sí que dice el Tribunal Constitucional, yo creo que hay que perseguir eso y que quizá ahí tiene que ser más valiente el Tribunal Constitucional, aunque no pueda llegar al otro extremo de anular la actuación del legislador, es que el legislador tiene que alcanzar las expectativas constitucionales y tiene que fijarse en ellas y además tiene que autoimponérselo. Y entonces yo creo que el Tribunal Constitucional, claro, no actúa de oficio tampoco, ¿no? Entonces también nos encontramos ahí con que tiene que esperar a que alguien le diga que haga algo para que pueda decirlo finalmente, si es que luego consigue decirlo o le conviene decirlo. Parece que una de las opciones podría ser dejar también un poco de lado el tema del amparo, que parece que es la única garantía que tenemos para los derechos, y no lo digo, es la única, es en todo caso una de ellas y además excepcional y subsidiaria, como que deben de estar cubiertos antes de llegar al amparo de los derechos. Parece que la cuestión de inconstitucionalidad, por ejemplo, podría ser una vía para que el Tribunal Constitucional se pudiese, o sea, que los jueces deberían de utilizar mucho más la cuestión de inconstitucionalidad. Porque se podría el Tribunal Constitucional pronunciar sobre cualquier plano, sobre cualquier derecho de una manera mucho más libre, mucho más amplia que cuando lo hace a través del amparo. Porque claro, cuando lo hace a través del amparo siempre utiliza casi siempre estrategias, porque vemos que prácticamente en las últimas sentencias, muy pocas, las primeras, las del año 80 y pico, sí que van sobre los derechos sustantivos, porque fue cuando los da el alcance y demás, pero en las últimas prácticamente es muy complejo encontrar una sentencia en amparo del Constitucional sobre derechos sustantivos. O sea, al contrario, hace virguerías, encajes de bolillos para poder pronunciarse sobre el derecho que estaba en instancia, sobre sea social, sea de prestación, sea de lo que sea. Y bueno, pero esto también es importante, porque significa que el Tribunal Constitucional se está en alguna medida saltando a la torera su propia ley orgánica y está queriendo reconciliar o interconectar esos derechos y por supuesto los valores que están subyacentes. Claro, a lo mejor el tema de indivisibilidad me he explicado muy rápido, muy mal. Yo también estoy de acuerdo con lo que has dicho en el fondo, en el sentido en el que, claro, el problema es que como no nos funciona ni la cuadratura del círculo ni nos funciona el derecho constitucional, pues parece que nos tenemos que ir entonces a la tutela multinivel, que está además muy de moda, y entonces nos funciona muy bien en la Declaración Universal de Derechos Humanos y lo que subyace en ella. Entonces yo creo que lo que se pretende es intentar con la indivisibilidad únicamente transmitir el valor o la idea de que los derechos tienen de partida la misma eficacia. Creo que solamente pretendería decir esto. Por supuesto, luego estoy de acuerdo con todo lo que has dicho. Es decir, que no pensemos que, como tenemos un pacto de derechos civiles y políticos y otro pacto de derechos económicos, sociales y culturales, tienen una naturaleza diferente, tienen una eficacia diferente, unos se pueden proteger, otros no. Entonces, me sirve únicamente la indivisibilidad de los derechos y la Declaración Universal para decir que la eficacia que despliegan de partida es
la misma, a pesar de que luego puedan garantizarse de una manera u otra, protegerse de una manera u otra, interconectar entre ellos, interconectar con los valores, etc. Pero por lo demás, bastante por mucho. Quedaría tiempo para una pregunta más. Adelante. Simplemente en mi ignorancia, pero me ha interesado muy interesante la jurisprudencia de Estrasburgo. Que Estrasburgo, a través del Convenio de Derechos Europeo, permite sacar oro de donde no lo hay, es decir, de derechos como es la vida, la intimidad incluso, pues de ahí poder desarrollar una jurisprudencia muy interesante de protección de los derechos ambientales, por ejemplo, la tutela contra el ruido. Ahora, en este momento, simplemente es una pequeña aportación. Hay en el mundo una preocupación que procede de la canción del milenio y es intentar acabar con una tremenda lacra que sufre nuestro mundo, y es que cada día, se decía esta mañana, mueren 30.000 niños por agua contaminada. Y entonces Naciones Unidas, desde la canción del milenio, se empeñó en difundir en los foros internacionales el derecho al agua. El derecho al agua, porque por encima de muchos derechos que hay declarados de todo tipo, por encima del formalismo, que sé que no ha sido una intervención formalista, lo que interesa son derechos de subsistencia de mucha gente, ¿no? Pero que tiene también su valor en nuestro país. En nuestro país se planteó la polémica entre la base del Ebro, ¿no? El agua, y en qué medida los andaluces son dueños del agua del Guadalquivir o son los aragoneses, y eso se concreta en litros por habitante y año. En fin, digo que por encima de eso, de las declaraciones, primero, en tercer mundo, Naciones Unidas, la Asamblea General aprobó ese derecho, no a alto nivel como las grandes declaraciones de derechos, pero eso está aprobado, y la clave es que se vaya aplicando poco a poco en los diferentes países, pero también tiene su virtualidad en los derechos en nuestros países avanzados, donde tenemos pues ya tribunales, tenemos derechos reconocidos. Entonces yo aquí un poco reivindico por encima de esas declaraciones, ¿no?, esa igualdad, la eficacia de todos esos derechos de subsistencia, y poner de manifiesto que el derecho al agua es una interesante idea, vamos, que sirve a la ponente, de cómo está emergiendo. Ha habido otros intentos de derechos, ¿no?, a partir del milenio, pero es una idea interesante porque está intentando aportar una solución a un problema que realmente es muy grave. Muchísimas gracias por la sugerencia y la aportación. Bueno, pues no es mucho más que añadir, únicamente también subyace